Compartimos con ustedes el texto Democracia y Educación de Gilberto Guevara Niebla. ¿Quién es Gilberto Guevara Niebla? Él es profesor, escritor y periodista mexicano. Nace en el estado de Sinaloa, en Culiacán, en 1944. Este profesor, escritor y periodista, la verdad es que es experto en educación, tiene un sinfín de trabajos con respecto a lo que es la educación, la democracia, la ciudadanía, esta parte que tiene que ver con todos los conceptos que engloban a lo que es democracia. Ha hecho investigación y reflexión sobre todos los problemas educativos que tiene nuestro país y su impacto en la sociedad, en las escuelas y por supuesto en la esfera pública. Él participó en el Consejo Nacional de Huelga del Movimiento Estudiantil de 1968. Si ustedes pueden referir por ahí en esta línea de lo que fue el movimiento del 68, ustedes podrán encontrar la amplia participación que tuvo Gilberto Guevara en este movimiento. Él fue detenido en Tlatelolco el 2 de octubre, justo cuando se da pues esta parte de reprimir al movimiento. Él es juzgado y encarcelado hasta mayo de 1971 y al salir de prisión pues él sufre un pequeño exilio en Chile. Él ha sido durante varios periodos subsecretario de Educación Básica en 1992, 93, en el 18-19. En su primera formación, su línea primera de formación es la biología, y en 1971, como maestro en ciencias, él se forma en el 2014 por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional de México. Él ha hecho estudios de doctorado en educación en el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, del 82 al 2000. Él ha sido colaborador de periódicos y revistas nacionales, quizá por ello puedan tener un breve referente de cómo escribe, para qué escribe y cuándo escribe, entre los cuales se encuentran La Crónica, El Nacional, La Jornada, donde tuvo varias columnas y ha tenido varias columnas, Uno más Uno, El Universal, Nexos, Proceso, Educación 2001, Campus Milenio, etc. Y bueno, reitero, él ha sido subsecretario de Educación Básica, miembro de la Junta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo que mejor conocimos como el INE, del 2013 al 2018. Intervino en el debate sobre la reforma educativa del 2013, en donde hubo impacto en su intervención con su libro Poder para el Maestro, Poder para la Escuela. Interesante reflexión también con respecto hasta dónde al maestro se le forma para tener en el aula de clases un ser y que pueda tener un sentido y un significado desde lo que él es, ¿no? Y no desde el mero instrumentalismo. Pero bueno, vaya, esa es otra historia. En el 2018-2019 es subsecretario nuevamente de Educación Básica y bueno, actualmente es titular de la Coordinación de Vinculación y Gestión Estratégica de la Oficina de la Secretaría de Educación Pública. Importante tener estos referentes porque sin duda alguna nosotros podemos tener un panorama mucho más general de qué persona está escribiendo, quién es quien está escribiendo y qué es lo que ha hecho, cuál es su pensamiento, cuál es su filosofía y desde dónde está parado. Entonces, en este marco, con estos elementos muy concretos de lo que es Guevara Niebla, esperemos tener una idea de el por qué escribe lo que escribe. Y bueno, pues él escribe este libro en un marco de tratar de entender qué es la democracia en nuestro país, cuándo surge, por qué surge, para qué surge, cómo es que se va dando. A lo largo de su libro, pues nos va a dar referentes y nos va a hablar de estos conceptos que hacen alusión a lo que es la democracia, la educación, la formación cívica, el conocimiento, la justicia, libertad, cuál es nuestra postura ante esa realidad, qué es ciudadanía, ¿no? Y cómo esto va a converger o no para determinar qué es o qué no es la democracia. A lo largo de su libro, él nos va a hablar del contexto histórico, de lo que él considera que ha sido relevante y que ha sido medular y crucial para que nosotros podamos comprender lo que es la democracia, ¿no? Y para él la democracia, pues, está totalmente ligada, es inseparable, es indispensable vincularla con lo que es la educación. Porque, bueno, pues él, a lo largo de este trabajo, de este libro, él va a relacionar la educación en la historia,
desde la Grecia clásica hasta la época moderna, y con la convicción de que la democracia es obra de la inteligencia, que es obra de la voluntad humana, ¿no? El autor aborda pues distintas formas en que ha sido entendida la educación y cómo esta forma entendida de la educación ha tenido mucho que ver con la evolución de la democracia moderna. Para él, pues implica esta parte de la educación como elemento indispensable para la formación de una ciudadanía, implica el fomento de una cultura política que no va a ser cualquier cultura política. Esta cultura requiere de valores y requiere de una posición frente a una realidad concreta. No es lo mismo hablar de democracia en la antigua Grecia a hablar de democracia en el México de hoy, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, la educación ha tenido o surgió prácticamente de buscar esta idea de democracia, ¿no? Para él, pues es una necesidad de proveer a la educación del conocimiento y de los principios que van a darle forma a esta democracia. Para eso fue creada la educación en ese sentido, ¿no? Y obviamente esto es clave para la consolidación, y el perfeccionamiento de lo que es la democracia. A lo largo de este libro, que hoy yo solo explicaré una parte, voy a dividir este texto que es amplio y que me parece bastante bueno y reflexivo en 3 partes. Hoy compartiré con ustedes la primera parte, pero bueno, todo su trabajo tiene que ver con democracia y educación en la historia, ¿no? Él tiene la convicción de que estos hechos históricos como la independencia de Estados Unidos, las revoluciones francesas, inglesas, la China, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín y de diversas dictaduras, entre otros hechos y sucesos históricos que él señala, pues han sido determinantes para el desarrollo de la educación y de la expansión de oportunidades educativas. Para él, para Guevara Niebla, la educación no puede por sí sola hacer democrático a un país, pero es probable que inhiba prácticas no democráticas. Y vamos a descubrir cómo es esto que la escuela inhibe estas prácticas no democráticas. Lo vamos a ir descubriendo a lo largo de este contexto histórico que él nos presenta, ¿no? Él señala muy bien que las relaciones entre democracia y educación son indisolubles, que la democracia republicana nació en los albores de una época cuyo signo distintivo fue la Ilustración. Si nosotros recordamos antes de la Ilustración y en esta faceta, en la historia de la humanidad como obscura, en este margen de obscuridad, cuando nace la Ilustración y la idea de formar un ciudadano, la idea de darle forma al sujeto y hacerlo además un sujeto social, y además de sujeto social, de formarle su ciudadanía, pues fue a través de la educación. Nace entonces esta parte de poder educar, de poder formar, y la educación como fuerza, pues le da vida a lo que es la democracia, porque se busca entonces virtudes, cualidades y características de un ser, de un sujeto social y de un ciudadano que pueda incidir y obviamente ser y estar en ese contexto. Y para ello, pues Guevara Niebla también dice, pues hay valores que se requieren, hay virtudes que requieren desarrollarse a través de esto, y no van a ser verdades reveladas o hábitos naturales, porque él va también a realizar a lo largo de este texto, pues un análisis de cómo en la educación, de manera implícita e explícita, se busca formar a algo dado, que no va a ser ingenuo y que va a ser determinado por un contexto histórico determinado. Y bueno, para iniciar vamos a empezar con lo que él retoma como primera parte, quiénes son los griegos, ¿no? En todo lo que él rescata y recupera de la educación en la antigua Grecia, en el pensamiento griego, pues se encuentran para él claves decisivas para conocer la relación entre democracia y educación, y para ello nos habla pues de varios actores, entre ellos los sofistas. Los sofistas que, bueno, ustedes saben que ellos se preocupaban por la capacitación del ciudadano desde un punto de vista práctico, ¿no? Es decir, el autoconocimiento, la virtud civil, entendida esta como algo que se promueve
desde Sócrates, ¿no? Es uno de los principales representantes de los sofistas. Nos habla también de Platón como quien ha sido quien ingenió una república diferenciada y ordenada, sustentada en la educación. Aristóteles, quien pensó al hombre como un animal político, ¿no? Y abordó en esta idea del animal político los problemas del hombre libre. Reflexionando sobre estos rasgos de esta comunidad libre, ¿no? Descubrió inclusive a través de ello, pues algunos problemas típicos de lo que es la democracia. También, pues de estos griegos, él rescata mucho a Pericles, quien sin duda alguna da una introducción al sistema democrático en Atenas y muestra interés por las masas y no tanto por la minoría, sino por todos, ¿no? Un hombre para él que no participa, pues no es inútil, sino es ocioso, ¿no? Él dice, yo creo que todos pueden ejercer, todos pueden participar, pero requiere de haber condiciones para que así sea. También él rescata a Giovanni Sartori, quien habla de la libertad individual de lo que es un ateniense. No es comparable con la libertad individual moderna y que la democracia griega, se ejercía en pequeñas ciudades, se sustentaba sobre una base social esclavista, porque nosotros recordemos que en la antigua Grecia, pues la organización era a través de la esclavitud. Ustedes recordarán que todas estas personas de todas estas personas de quienes estamos hablando, creadores de un autogobierno democrático y que en este concepto y en esta práctica de la democracia se aleja mucho de las circunstancias, elementos propios de la democracia moderna. Su organización social pues tenía rasgos esenciales de toda comunidad premoderna, ¿no? Aquí la libertad individual de un ateniense no podía compararse con la libertad individual moderna. Aquella pues solo era concebible dentro de un corpus orgánicos de la comunidad, ¿no? Y por otro lado, pues la democracia griega se ejercía en pequeñas ciudades, no en naciones como sucede ahora, sino en pequeñas ciudades. Y bueno, ¿qué quiere decir el hecho de que la democracia griega solo era ejercida por una minoría y se sustentaba sobre una base social esclavista? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significaba esto? Pues en Atenas la democracia era prerrogativa de 30.000 ciudadanos, en tanto que había 200.000 personas, ¿no? Entre ellos mujeres, esclavos, extranjeros, y pues que además eran excluidos de toda participación en el gobierno en la urbe, ¿no? Por ello y por añadidura, la democracia griega pues era una democracia directa, vamos a decirlo así. Las decisiones eran tomadas por el pueblo reunido en la asamblea y a diferencia de lo que es ahora la democracia moderna, es que esa representatividad le daba el sentido a lo que el pueblo gobernaba, ¿no? A través de sus representantes. Pues no hay evidencia de que surgiera en Atenas las escuelas públicas, ¿no? Que prepararan para este ejercicio de la ciudadanía. Si nosotros recordamos en alguno de los escritos de Platón, en este llamado Citrón, él decía, ¿acaso no eran justas las leyes educativas que obligaban a tu padre a edificarte física y musicalmente? Y bueno, entre eso, bueno, nosotros podemos recuperar y advertir que no había condiciones para ser educado, ¿no? Era solo un privilegio de pocos. Bueno, pero sin embargo esta tesis pues no ha tenido una cabal demostración. Hay ciertos historiadores de los antiguos griegos que la educación pues allí en Grecia tuvo un papel crucial y hay unas contradicciones importantes en ello, porque por ejemplo Werner nos dice que los griegos no distinguieron la educación como un conjunto de vida espiritual, sino que ellos la asimilaban en un concepto más amplio, que era esta idea de la paideia, que incluía la formación que adquirían los ciudadanos en la vida de la polis. Ustedes recordarán la polis como ciudad, ¿no? Por ejemplo, para Heidegger, la educación y la cultura pues no constituían algo distinto a la estructura objetiva de su vida espiritual, ¿no? En Atenas
La vida pública y la vida privada no se distinguían. Una y otra se fundían en una unidad indiscernible. La vida misma era una escuela de ciudadanía, ¿no? Y bueno, pues hay otros historiadores que afirman que al menos durante la última fase de la Grecia antigua, cuando ya la democracia ya había eclipsado, pues los niños eran instruidos con 5 asignaturas. Por ejemplo, la música, la gimnasia, ¿no? Hoy educación física, la lectura, la escritura y el cálculo. Y por cada una de estas materias, pues existían expertos que ofrecían sus servicios por una paga determinada. Los niños eran aquí acompañados constantemente por esclavos llamados paidódogos, ¿no? Ahí la idea de paidódogos, de los cuales, pues, es posible que recibían influencias morales decisivas, ¿no? En esta idea de recuperar un poco los preceptos de lo que fue Sócrates, podemos hacer alusión a esta idea que llevó a Sócrates a despreciar a los sofistas, a quienes acusó en varias ocasiones de comerciantes y charlatanes, ¿no? Él decía que la virtud ciudadana, Sócrates como padre de la filosofía, pues se identificaba con la verdad y con el conocimiento. Aunque accesibles a la razón, para él los valores éticos tienen un fundamento absoluto, un fundamento trascendente, ajeno a toda contingencia temporal. Sócrates también era maestro itinerante, como los sofistas, ¿no? Pero a diferencia de los sofistas, él no cobraba por sus enseñanzas. Su método, la mayéutica, consistía en dialogar y utilizar preguntas, y estas preguntas muy oportunas con el fin de llevar a su alumno a sucesivas revelaciones, ¿no? Él creía en el saber propio de sus alumnos. Él siempre preguntaba lo mismo a sus interlocutores, los interrogaba sobre el concepto que tenían de sí mismo. Conócete a ti mismo, era pues parte de lo que para él era su verdad. Si conocían la verdad y el saber, para él, pues los hombres, los valores eran del hombre, ¿no? Etcétera. Pues con lo cual, pues demostraba que no sabían nada. Entre más sabían, más reconocían que no sabían y que esto era infinito, que esto era inacabable, ¿no? El objetivo fundamental de su enseñanza fue el tema de la virtud, el bien moral, el ejercicio correcto de la ciudadanía. Él se preocupaba por la formación de un hombre bueno, comprometido con el valor supremo de la virtud ciudadana, alejados de las mezquindades, por ejemplo, ¿no? Esta actividad de lo que hacía Sócrates, pues su actividad docente fomentaba el espíritu crítico, irritaba a los poderosos, por supuesto, de la ciudad, a tal punto que pues en un momento dado estos levantaron contra él sus acusaciones falsas y lo llevaron a un juicio público. ¿Quién nos recuerda cómo es que muere Sócrates, ¿no? La Asamblea Democrática, convertida en un jurado supremo, condena a Sócrates a muerte, obligándole a vivir la cicuta, ¿no? Una sentencia que más o menos en el año 399 antes de Cristo, pues se consuma, ¿no? Pues ante esta resolución, Sócrates mostró una conducta ejemplar porque pues él jamás se retractó, ¿no? Jamás, ni aunque tuvo oportunidad de hacerlo, él trató de huir, por el contrario, aceptó sin reparos pues esta condena del tribunal, asumiendo hasta las últimas consecuencias del principio del respeto absoluto a la ley, ¿no? Si todos votaron, si todos dijeron que esto es lo que merezco, pues entonces él lo respeta y lo pregona siempre a sus alumnos, ¿no? Quien no recuerda sus últimas palabras cuando dice: atenienses, me sois caros y dignos de aprecio, pero me importa más obedecer a Dios que a ustedes, ¿no? Y mientras me quede fuerza y aliento, pues no terminaré de buscar la verdad. Y pues de molestarles con mi doctrina a cualquiera de ustedes, pues a mi manera, como ustedes, mis estimados ciudadanos, la verdad es que no me avergüenzo por este afán, ¿no? Con afán de llenar lo más posible tu bolsa, pues yo no me preocupo de fama y honor, me preocupo en cambio por el juicio moral y la verdad, y pues de la mejor manera que se pueda dar en tu alma, ¿no? Entonces, pues esta idea de Sócrates y de lo que era para él la democracia, las virtudes y lo que era ciudadanía.
Retomamos, por supuesto, también lo que es Platón, Platón como discípulo de Sócrates, y una vez que la muerte de Sócrates pasó a la historia como, pues se puede decir que un estigma indeleble para la democracia ateniense, para Platón, que era su discípulo, este hecho, pues lamentablemente fue signo inequívoco de la decadencia de Atenas, y confirmaba que la democracia invariablemente desembocaba en una demagogia, ¿no? Platón, pues por supuesto, continúa con la obra de Sócrates. Fue en un sentido muy estricto el filósofo que formuló una teoría sobre la organización del cuerpo político, es decir, de lo que es el Estado. Le da forma y ya le da una entidad clara, es el Estado, y lo concibe como una educación compatible, ¿no? Como con esa organización. Sus ideas, todas sus ideas de Platón fueron reunidas en esto que él se le ha llamado La República, una obra que al mismo tiempo que fue un tratado de política y también de pedagogía, ya aquí ya se avisoraba todo un tratado de formación, ¿no? Porque la República pues se describe como un proyecto de organización política sustentado en la teoría platónica de las ideas. Y bueno, pues según esta teoría, el mundo es sensible, es decir, el mundo que percibimos, lo percibimos por los sentidos, no es sino no es en sí solo una ilusión, sino el verdadero mundo, el mundo de las ideas. Se halla en una esfera superior para él y es trascendente. Aquí los entes sensibles solo pueden reflejar parcialmente, de manera imperfecta, las ideas. Por lo mismo, bueno, pues la reflexión de Platón sobre la comunidad cristaliza en una república ideal que concibe poco con la democracia de Atenas y evoca el orden político autoritario de Esparta. O sea, nos referimos a él, sin embargo, buscando hacer un contrapunto en nuestro relato, ¿no? Con Platón. Platón hace observaciones deslumbrantes sobre las dificultades que encierra la vida en comunidad. Señala, por ejemplo, que representa para la convivencia colectiva la existencia de lo que hoy llamaríamos desvíos o patologías, ¿no? Enfermedades. En otras palabras, pues le preocupa la administración y el control que hay sobre las conductas, ¿no? Y esta preocupación y este control lo lleva, como lo veremos enseguida, a proponer un modelo de organización política cuyo acento es el orden y el control social, ¿no? Para él existen tres órdenes jerárquicos de gobernancia, tres grupos sociales que son los gobernantes, que son los guardianes y que son los ciudadanos, ¿no? Y cada uno de estos órdenes va a dar algo, va a poner algo en el espacio. Los gobernantes, la sabiduría; los guardianes, la fortaleza; y los ciudadanos, la templanza. Para Platón, cada grupo social tiene ciertas virtudes, ya las mencioné. A este orden social, pues para él le va a corresponder un programa educativo dado. Pero bueno, este orden educativo dado, ¿qué intención tiene? Para él es un orden personal, es un freno a las pasiones, a la continencia, a la predisposición a la sumisión y a la obediencia, porque estas jerarquías van a tener una función pública, una función política. Y por supuesto, estas funciones y estas tareas van a estar a manos del Estado, ¿no? Entonces, aquí ya surge una idea de lo que es un niño. El niño al nacer debe pasar pues por una prueba de selección, ¿no? En donde solo algunos eran dignos de vivir o de poseer esta constitución física sin defectos. Ustedes recordarán que, bueno, al momento de nacer y ya por la estructura corpórea se determinaba si tú ibas a ser gobernante, ibas a ser guardiano o ibas a ser ciudadano. Entonces, pues si no tenías defectos, es decir, que pues yo me imagino que si nacía alguien con síndrome de Down, pues era desechado, ¿no? Tú como gobernante, no, porque tenías defectos. Entonces, bueno, pues la base curricular de la educación platónica estaba representada por la gimnasia, la música, ¿no? El objetivo de la gimnasia era la perfección del cuerpo,
Es por eso que había este proceso de selección. Y bueno, también se le atribuía o se le asimilaba a esta perfección moral del hombre, ¿no? Los jóvenes que eran destinados a ser gobernantes, pues además de gimnasia, estudiarían números, geometría, astronomía, filosofía, ¿no? Entonces, pues la educación de los gobernantes tenía entonces ya un perfil, se les daba ciertas cosas. A los ciudadanos en general, pues se les daba otras ciertas cosas, ¿no? Eh, y bueno, a través de esta idea de educación, el Estado debería de procurar que los niños se expusieran lo menos posible a malos ejemplos y se censuraba todo aquello pues que proyectara y mostrara acciones de cobardía, de lo pusilánime, ¿no? Entonces, pues esta era la idea de la educación y vean cómo se va asociando ya con estos órdenes que se establecía a través de la educación, lo que es la vida democrática, la vida de la ciudadanía. Y bueno, pues ahora hablemos un poquito de quién es Aristóteles y cómo él también viene a darle contribución a, a esta idea de lo que es democracia y educación, ¿no? Él es pues prácticamente la segunda gran aportación teórica de los griegos a la organización política de la sociedad, ¿no? A esta organización política que puede ser representada por Aristóteles. Sin duda, en esta obra como la República, pues simultáneamente un tratado de lo que es la organización del Estado y de un tratado de pedagogía, pues Aristóteles le viene a dar un toque, ¿no? En esta época en la que muchos escritores le han llamado el siglo de oro, representa un bosquejo de lo que el Estado en términos de imperfección, en términos de población, territorio, etcétera, pues tenía que darse, ¿no? Aristóteles, fíjense que no simpatizaba con la democracia, pero se ocupó de ella. O sea, sin duda hizo una taxonomía de los regímenes políticos, porque ya le agregó a esta parte lo que es la monarquía, la aristocracia, la república, un papel importante en lo que es la tiranía, la oligarquía y la democracia. Y si bien no simpatizaba con esta de democracia, él sí hizo relativo el valor de cada uno de estos preceptos, ¿no? Se ocupó de manera más especial de las relaciones entre educación y el sistema de gobierno en una sociedad, ¿no? Integrada para él por hombres libres. Para él, el principal objetivo de la educación era formar buenos ciudadanos, ¿no? La educación debía adaptarse a cada régimen, es decir, la monarquía debería de tener cierto estilo, la aristocracia cierto estilo de educación, ¿no? En todas las facultades, en todas las artes se requiere educar y habituar previamente con vistas al ejercicio de cada una de ellas, de modo que pues era evidente que pues eso también requería pues cierta práctica de la virtud. Para él, pues la educación de los jóvenes debería de ser pública, ¿no? Común para todos, en correspondencia con el hecho de que la ciudad tiene un fin único y no, el fin único no es el azar en el que asegura la virtud del Estado, sino la voluntad inteligente del hombre, ¿no? Para él es verdad que hay diferencia entre la virtud privada y la virtud ciudadana, y que no puede haber identidad entre ellas. Sin embargo, pues la república perfecta, en esta idea de la república perfecta, para él todos deben de participar con una virtud cívica. Y pues dice Aristóteles en su tratado de la política, que el ciudadano como un marinero es un miembro de una asociación a bordo, ¿no? A bordo, aunque cada cual tenga un empleo diferente, siendo un remero, un piloto, este segundo a ser como el encargado de tal o cual función, es claro pensar que de las funciones o deberes, pues que constituyen propiamente hablando una virtud en especial para cada uno de ellos,
Sin embargo, todos concurren a un fin común, es decir, a la salvación de la tripulación, a que todos naveguen, a que todos tratan de asegurar, ¿no? Y que los miembros de la ciudad, pues se parece exactamente a esto, ¿no? A lo que son los marineros, ¿no? En una analogía. No obstante, pues las diferencias son los destinos, ¿no? Por supuesto, la prosperidad de la asociación en su obra a la asociación de lo que es el Estado, ¿no? En ese sentido, era muy importante cultivar la virtud en los ciudadanos, ¿no? Era la primera obligación de la educación del Estado, formar buenos ciudadanos. Y pues la suprema virtud se resume en este imperativo, pues en un saber obedecer y un saber mandar. No era cualquier virtud. El que obedece y el que manda no debe saber las mismas cosas. Tenía que haber una diferencia. Y sin embargo, el ciudadano tenía que tener ambas cualidades, ¿no? Pero ¿qué rasgo entonces distingue al ciudadano? Pues el hecho de que está revestido de poder, de que puede actuar como juez, como elector, como magistrado. Ser ciudadano para Aristóteles era algo privilegiado, ¿no? El punto partida de la educación de la ciudadanía era reconocer que como hombre se es un ser moral, ¿no? Y que en la escala animal, pues él percibe el bien y el mal, ¿no? El hombre tiene dos partes, una parte irracional y otra parte racional. Y bueno, pues el verdadero fin para él de la naturaleza es la inteligencia, y por lo tanto la educación debe subordinar el instinto, es decir, la parte irracional, ¿no? La parte debe darse en el siguiente orden: primero el cuerpo, enseguida el instinto y luego la inteligencia. Esto prácticamente es lo que conforma el currículum básico pues del ciudadano, ¿no? El ciudadano aquí tendría que comprender entonces letras, gimnasia, música y dibujo. Interesante sin duda alguna. Vamos, por otro lado, a revisar el pensamiento político moderno y vamos a retomar a algunos autores, prácticamente vamos a retomar a 4 para cerrar esta primera parte de lo que es democracia y ciudadanía en una revisión crítica que nos realiza Guevara Niebla. Y para hablar de este pensamiento político moderno, ya después de revisar lo que fue la antigua Grecia, pues Guevara retoma lo que es Hobbes como uno de los autores modernos que coinciden en atribuir un papel fundamental a la educación en la construcción del Estado, ¿no? Aunque no se refieren siempre a él en ese sentido y de esta manera explícita. Pero bueno, a continuación les vamos a presentar 4 destacadas teorías elaboradas entre el siglo XVI y XIX, entre ellos, pues Thomas Hobbes, ¿no? Que sostiene que su Leviatán, ¿no? Que los hombres son animales egoístas. Ellos viven con temor a la muerte y que su intención primera es sobrevivir, siendo iguales en estado de naturaleza, en víctimas de sus pasiones y que viven en una guerra permanente. Para él, el hombre en ese estado, pues es el lobo del hombre, ¿no? Es imposible que en esas circunstancias prospere la industria, la agricultura, la ciencia, las artes. No hay posibilidad de que prospere. Por lo tanto, pues se necesita superar este estado. Y para hacerlo, Hobbes dice que se requiere crear un poder común que imponga el orden mediante el temor y el castigo. Obviamente, este poder común se va a construir mediante un pacto entre todos los miembros de la sociedad y que una vez constituido, nada que vaya en contra del poder político es lícito. Es decir, esta va a ser la verdad absoluta, ¿no? La lealtad al Estado debe de ser la virtud preferente y nadie puede oponerse a este poder o servir a otro amo. ¿A qué les suena todo esto? El punto de partida de Hobbes es una concepción de hombre como un ser negativo, un ser incapaz por sí mismo de alcanzar autodominio, ¿no? Si nos está viendo como animales egoístas, que vivimos con temor constante a la muerte, pues obviamente requerimos de este autodominio y por lo tanto requerimos de educación.
aunque ella por sí sola, pues no puede resolver el problema social, ¿no? Para superar su estado original, el hombre requiere ser dominado mediante una fuerza, ¿no? Y la educación del niño que nace es entendida entonces como una domesticación. Si este es un animal, hay que domesticarlo, y pues en la familia como en la sociedad hay un gobierno, y ese gobierno la ejerce la madre, la ejerce el padre, o la madre cuando el niño nace fuera del matrimonio, el padre cuando aquel nace bajo la sombra de lo que él llamaba el contrato matrimonial. Y bueno, dice que los métodos para educar a los infantes no deben de ser inductivos, es decir, en donde el niño mismo construya los conceptos, sino deductivos, en donde al niño se le ofrecen ya dados como axiomas, como conceptos ya establecidos, de los cuales se deducen consecuencias. Si tú haces esto, entonces esto, ¿no? Entonces no hay forma de darle cabida a lo que es la creatividad, la intuición, la búsqueda. El niño es un concepto dado en donde, bueno, no hay algo antes de lo ya dado. Y bueno, pues algunos autores insisten en colegir estos textos como la idea de que el poder común, que es el Estado concebido por Hobbes, siendo absoluto, pues no puede de alguna manera darse de forma absoluta, y que su aportación pues debe de ubicarse dentro de la tradición democrática, porque sin duda mucho de su pensamiento político hoy lo vemos, y hoy lo vemos reflejado sin duda alguna también en lo que es nuestra sociedad actualmente, ¿no? Y bueno, pues después retoma a otro gran pensador, el padre del liberalismo, John Locke, ¿no? En 1632, 1707, pues él tiene una concepción diferente del estado de la naturaleza del hombre, ¿no? En su ensayo sobre el gobierno civil, él sostiene que en ese estado los hombres no viven peleando entre ellos, como afirma Hobbes, sino que son libres, y sus relaciones se gobiernan por una ley natural, ¿no? Cuando no respetan la propiedad y atropellan la ley natural, pues deben de ser castigados por sus semejantes. No obstante, pues en este estado es muy inseguro y expone a los hombres y a los abusos de otros hombres, ¿no? Por lo cual tienden pues a asociarse en comunidad y formar un solo cuerpo político, a lo que él llama pues la sociedad política, ¿no? Y para él pues la educación es fundamental para que los nuevos miembros de esta sociedad aprendan esa ley natural. ¿Quién para él debe de impartir la educación? Pues no es el Estado, sino los padres de familia y sus delegados, ¿no? Los ayos o tutores, como en aquel entonces se les llamaba. Locke rechaza esta idea de educación pública. Él fue por muchos años tutor de hijos nobles, sin embargo, pues no niega la importancia de la educación para la convivencia social, que inclusive en su libro Pensamientos sobre Educación él plantea que cree poder asegurar que de 100 personas hay 90 que son lo que son, ni buenas o malas, útiles o inútiles a la sociedad debido a que la educación que han recibido, ¿no? Pero pues para él los hombres son libres, gobernados por ley natural, ¿no? Y deben ser castigados por sus semejantes, en tanto así prácticamente se lo ganen. Y otra contribución muy importante para esta idea de democracia y educación, sin duda alguna, y hasta nuestros días, seguirá siendo Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Quien fue un genio único en la historia, pues expuso los fundamentos del Estado y también de la educación moderna, ¿no? Y hablar de su contrato social y el Emilio son obras, pues, sin duda complementarias, pero bueno, pues nada casual que se hayan publicado también en 1762, perdón, porque mientras que una habla de las estructuras institucionales, la otra se ocupa de alucir sobre cómo formar al individuo y sobre cómo desarrollar en él las virtudes ciudadanas, ¿no? Ya este contrato social anticipa ya el asunto cuando en alguna de sus partes refiere a que los dogmas, o cuando habla de esta parte de la religión civil, dice que los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, en número reducido, precisos, ¿no? Sin explicaciones ni comentarios.
pero que debe de existir una divinidad poderosa, inteligente, bienhechora, que sea previsora, que sea previdente, ¿no? Que sea para la felicidad de los justos, y que también haya el castigo de los malvados, ¿no? La santidad del control social y de las leyes. Y ahí, pues, una serie de dogmas positivos que él viene a impregnar a esta idea de formar y educar, ¿no? Por ahí hay quien dice que en una mala lectura, lo que es el Emilio ha llegado a pensar que Rousseau consideraba que los elementos para convivir socialmente, pues no requieren ser enseñados, que son innatos, que el niño los trae consigo al nacer. En realidad, pues yo creo que, como lo demuestra más tarde Emilio Durkheim, la exaltación de la naturaleza que hace Rousseau en ese libro tiene más que ver con una propuesta metodológica moderna. Cuando Durkheim nos dice que pues pudiese resumirlo en que toda pedagogía debe fundarse en la naturaleza del niño, es decir, que la pedagogía debe fundarse en la conciencia y no en las costumbres arraigadas en el niño. Esta idea, quiero aclarar, de religión civil antecitada, pues es que sugiere que el Estado en sus manos, lo que podría calificarse como un adoctrinamiento cívico, pudiese encontrarse en el Emilio con Rousseau, que rehace a la educación pública. Es decir, que se trata aparentemente de una contradicción, pero pues no, en realidad no la hay. En realidad esta dualidad que yo logro ver de estas ideas se explica porque él siempre mantuvo una actitud crítica frente a las instituciones de su tiempo, en particular frente a la escuela pública de Francia, que también no lo dice Guevara Niebla, ¿no? Pero en el plano teórico, pues el pensador concibió la educación pública, es decir, a la implantada, a la dada por el Estado, como un instrumento imprescindible para la formación de la ciudadanía. Y entonces aquí vienen a converger dos partes, dos ideas: la educación privada, la educación particular propia y la educación pública, ¿no? Y bueno, en su libro célebre El contrato social, refiere a la religión civil, a esto que hemos enunciado. Y pues vamos a abordar también el pensamiento político de Mill, John Stuart Mill, de 1806 a 1873. Él propuso pues un gobierno representativo, aunque no exactamente democrático. A su juicio, pues el poder lo debían detentar los hombres que cuentan con educación, hombres con méritos intelectuales, hombres que se les puede distinguir de lo correcto, ¿no? No pueden ser personas comunes cuya capacidad mental pues no está suficientemente cultivada, ¿no? Él dice en sus consideraciones sobre el gobierno representativo, él dice que no pueden entender cuáles son sus intereses ni cómo hacer para impulsarlos, estas personas que no tienen educación. Entonces, pues llevados por la pasión y por la ignorancia, claramente él dice, van a actuar contrariamente a lo que son pues los verdaderos intereses, yendo en pos de otros o de manera falsa, ¿no? Entonces es por ello que Mill dice que lo que se necesita es una meritocracia, es decir, un mérito, ¿no? Es verdad que las instituciones políticas son obra del hombre, pero deben de ajustarse a la capacidad de las personas que viven dentro de ellas. Y para que un grupo de instituciones funcione correctamente, para él, pues es necesario que un pueblo las desee, que se preste y esté capacitado además para trabajar en ellas. Entonces, por ende, las instituciones políticas, pues, reflejan la influencia moral, las condiciones de la opinión y la voluntad que opera esa sociedad, ¿no? Son cualidades humanas, rectitud, justicia, prudencia, toda esta serie de cosas que van a darle protección a la sociedad y que asimismo van a ser cualidades que van a intervenir en el progreso. Se requiere pues de actividades mentales, espíritu emprendedor, valor, invención, ¿no? Esto él lo considera necesario para preservar el orden. Y bueno, pues para él el orden es un requisito para el progreso, aunque este no sea un requisito para aquel, pues valdría la pena preguntarnos cuáles son las causas y las condiciones para que un buen gobierno tenga esto,
¿no? Una parte de estas las representan las cualidades de los ciudadanos, las virtudes, la armonía de los gobiernos, pero pues de aquí surgen las preguntas como hasta qué punto las instituciones políticas estimulan las cualidades morales e intelectuales de los gobiernos, hasta qué grado realmente las instituciones políticas utilizan estas cualidades en la sociedad, ¿no? Las transfieren. Hay pues dos elementos en el pensamiento de Mill que permiten evaluar las formas de gobierno. Una es el perfeccionamiento de la naturaleza del gobierno y la otra el aprovechamiento de las potencialidades y virtudes de la comunidad, ¿no? Para él, el gobierno es un medio para el progreso cultural y la cultura misma a su vez. Es condición esta de un buen gobierno, ¿no? Por tanto, aquí el pueblo obtiene los mayores beneficios cuando posee una forma de gobierno en la que la soberanía reside en toda la comunidad y en que cada ciudadano desempeña una función pública. Pero pues esta función pública va a estar controlada por una persona o por pocas personas, ¿no? Y el gobierno va a estimular a las personas pasivas, mientras que cuando el gobierno es administrado por la mayoría, pues alienta a las personas a que sean activas, ¿no? En consecuencia, pues el régimen por parte de Mill es superior al despótico, porque él dice, ya lleva esta idea a que se eleve el bienestar de la comunidad y la calidad en la que viven los ciudadanos, ¿no? Para él la finalidad esencial entrañaría la participación de todos en el gobierno soberano, pero pues en el terreno práctico el autogobierno, esta idea de autogobierno es una meta imposible de alcanzar, ¿no? De ahí que la idea de el gobierno sea representativa únicamente, en donde el pueblo pues pueda ejercer su soberanía a través de representantes que se reúnen en una asamblea representativa. Y bueno, pues él dice que hay ciertas condiciones para que este gobierno pueda ser representativo, ¿no? Y una de las condiciones es que el pueblo desee que alguien le represente, que además se preste y esté capacitado para participar en esta idea de quién le va a representar. Y habla de una parte inicial de desarrollo que se asocia a la idea de lo que es la monarquía, donde el pueblo tiene que aprender la primera enseñanza de la civilización, y la primera enseñanza de esta civilización pues no es otra cosa más que saber obedecer, la obediencia como tal. Cuando existe un estrato con mayor capacidad de ilustración, pues tal vez sea apropiado, ¿no? El régimen aristocrático, pero pues es el anhelo de no ser dominado por nadie lo que lleva a fundar el gobierno popular, ¿no? Y el voto, entonces, aquí viene a ser un acto educativo. ¿Pero quiénes van a votar? Pues no todos van a votar, no todos. Los derechos políticos, agrega Mill, él dice que deben extenderse hasta donde sea posible, pero que resulta imperioso ciertos requisitos para poder votar. Un votante debe de saber leer, escribir, contar, debe pagar sus impuestos, ¿no? El voto es, pues, para mí, pues más bien debe de restringirse a las personas verdaderamente capacitadas, ¿no? No puede en ese sentido regirse por principios de igualdad, es decir, todos, sin condición, sin nada, pueden votar, ¿no? Aquí la igualdad política pues debe de basarse en esta parte de contar con esta idea de superioridad mental, y esta superioridad pues únicamente puede mediarse de acuerdo a la ocupación. Un banquero, por ejemplo, pues puede ser superior a un tendero, ¿no? Por su tarea, por lo que hace. Entonces, pues es lo que va a determinar el que pueda incidir o no en este ejercicio de lo que es el voto, ¿no? Y pues la educación va a ser la marca, el límite de la democracia, ¿no? El pueblo ignorante no puede gobernar, para mí, y por otra parte los puestos de la administración pública deben estar en manos de profesionales, de apolíticos, o sea, seleccionados por un concurso de oposición, ¿no? Y los votantes, una vez que votan, pues no tienen ninguna relación con los gobernantes, están incomunicados, ¿se entiende? Es una condición, pues, que va a garantizar, de alguna manera, esta actuación imparcial de las autoridades. Pues cuánto de esto ustedes pueden ver en lo que es la democracia de hoy, cuánto de esto ustedes pueden referir
en lo que es nuestra actualidad democracia. En esta primera parte del texto los dejo hasta acá para que ustedes revisen, reflexionen qué tanto de este contexto histórico que viene a darnos Guevara Niebla hoy configura y le da sentido a lo que es la democracia en nuestro país y cómo a través de la educación, cómo a través de nuestros programas, de nuestro currículum y de lo que no está ahí, es decir, de lo explícito y lo no explícito, nosotros estamos formando para un ciudadano, pero no cualquier ciudadano, un ciudadano que es requerido. Entonces, pues vamos a comprender más adelante quién lo requiere y para qué lo requiere. Hasta aquí el texto, esperando haber contribuido un poco a esta lectura de lo que es Democracia y Educación de Gilberto Guevara Niebla.